Amén. Acompáñeme al Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 7. Y vamos a leer del verso 11 en adelante. Del verso 11 en adelante a la letra dice así la santa palabra de Dios. Este es un hecho grandísimo. Este pasaje es un hecho magnífico. Es un hecho tan grande que cada uno de nosotros, si lo vemos con la perspectiva que lo vio el evangelista, que lo vio este hombre de Dios, el discípulo, nosotros mismos nos vamos a quedar maravillados. Mire, dice así: aconteció, en el verso 11 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Hay versiones dice, tuvo misericordia, y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y él dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces él se incorporó, el que había muerto, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Amén, amén, amén. Siéntese, puede ocupar su lugar. Qué interesante esta historia. Cuando nosotros vemos el alta tasa de crímenes que hay, vemos la violencia que hay en diferentes lugares, en diferentes países, creo que nosotros debemos de darnos cuenta que nosotros necesitamos a un Salvador. Nosotros necesitamos a un Dios todopoderoso en medio de circunstancias difíciles. Y este era el caso de circunstancias tan difíciles. Por eso yo quiero tratar el tema esta tarde de Jesucristo es exaltado con su poder. El Señor es exaltado con su poder, porque muchas veces creo que cuando nosotros hablamos del poder del Señor, solamente al hablar de que Él tiene el poder de la resurrección, lo único que se nos viene a memoria es siempre el mismo pasaje: Lázaro. Y le dice: y Lázaro, ven fuera. Pero aquí hay otro caso que está acompañado no solo de resurrección, sino también está acompañado de misericordia. Y de ello es lo que yo quiero hablar, porque la misericordia de Dios es más grande aún que ni nosotros mismos podemos comprenderla. Y para ello yo quiero que veamos algunos aspectos importantes de este pasaje leído. Lo leí todo para irlos tocando así brevemente cada uno de ellos. Y entre el primero de ellos que yo quiero tocar es un poquito del trasfondo histórico de este pasaje. Y por ejemplo, el caso de esa mujer viuda. Y hay dos cosas que suceden allí también. Porque hay dos grupos de personas siguiendo a dos personas diferentes, y cada uno con un poder magnífico, porque una con un poder magnífico, y el otro ya sin ningún poder, porque ya se encontraba en un estado bastante, ya había pasado. Ahora, pero también es importante notar la misericordia del Señor. Y cómo Dios tiene el poder de la resurrección y de dar vida. Comencemos. Veamos, el número 1. Quiero que veamos por un momento. Dice en realidad dice el verso 11.
Dice: aconteció que después que él iba de la ciudad que se llamaba Naín. Esta ciudad verdaderamente debemos de reconocer, debemos de darnos cuenta que cuando nosotros somos cristianos debemos de reconocer dónde es que el Señor predicó más en su tiempo. Israel estaba dividido en 3 secciones, ¿sí? En Judá, que era la sección más grande, en lo que es verdaderamente todo Jerusalén y Galilea, que el ministerio del Señor se radicó más allá en el área de Galilea, allá en Capernaum y todos estos alrededores. Y Naín, la ciudad de Naín estaba ahí. Y en esta ocasión el Señor dirigía sus pasos ahí, porque estaba cerca de Nazaret, y la gente le seguía. Usted sabe que hay algunos que siguen por curiosidad, otros siguen por ver los milagros que el Señor hacía, otros lo seguían por necesidad. O sea que siempre había, es igual. Y eso, al tener una ubicación clara de lo que es Israel, porque algunos de nosotros, mire, y aún los muchachos en las escuelas, a veces son muy inteligentes los muchachos. Yo no le voy a decir, yo no voy a demeritar la inteligencia de los muchachos, pero algunas veces cuando uno les hace preguntas de geografía, de cosas así, a veces los muchachos se quedan rascando la cabeza. Pues yo no sé de qué me está hablando, no sé ni de qué, ni qué dice. Bueno, pero nosotros los cristianos debemos de hacer también la diferencia. Debemos de tener un poquito más de cuidado en la geografía para nosotros poder disfrutar de lo que es la palabra de Dios. Y en este caso nosotros podemos poner la parte más baja de lo que es Israel, era todo Judá. El centro realmente es donde está ubicado Jerusalén, y la parte más alta, que es la que está donde está el mar de Galilea, Capernaum y todos estos alrededores. 1, 2, 3, vamos, de abajo hacia arriba, se los dije para que no se complique mucho. Ahora, y usted me va a decir, ¿cómo? Bueno, es sencillo. Si usted me está siguiendo y usted va a los mapas de su Biblia, al llegar allá a su casa, hace la comparación. Y mire cómo se lo dije: 1, 2 y 3. Y entonces usted va a darse cuenta: Judea, Jerusalén, y va a terminar usted con el mar de Galilea. Allá precisamente es donde el Señor hizo algo precioso, algo grande en este pasaje. Y es del cual en el que yo quiero hablar. Número 2, aquella mujer viuda. Veamos lo que realmente el texto nos menciona, que aquí se trata de una mujer viuda. En otras palabras, cuando decimos esta mujer no era viuda solamente porque no tenía marido. Oiga, a ver, ¿sabe usted cuál es la importancia de tener hijos varones en su familia? Porque a veces el hijo varón tampoco quiere aceptar la posición que le toca. Porque hay muchos hijos varones desobligados. Perdone si hay alguien que lo ofendí, venga después que voy a orar por usted. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque aquí la escritura nos va a enseñar que dice que su hijo había muerto. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que cuando el padre faltaba, el hijo, no estoy hablando de los hijos, el hijo varón tenía que sacar adelante a su madre. Y es una obligación. No, hay que la sostenga el Social Security y que vaya ahí al welfare y que vaya. No, caballero, por eso es que usted es un hijo varón. No, es que es ella la que me tiene que dar de comer a mí. No, el hijo varón acá, y por eso es que acá es tan relevante este pasaje, porque este es un pasaje familiar, este es un pasaje donde el Señor no solamente trata con un individuo en particular, trata con la familia. Ya aquí está tratando la familia. Y le está diciendo al hijo varón: hey, tú que eres hombre, ponte delante, ya no está tu padre, ahora eres tú el que toma la responsabilidad. Ya algunos se ponen con caras largas, ahí tristes, pero es una realidad. Y usted me va a decir, usted me empezará a decir, bueno,
Pero ¿por qué? Más adelante lo vamos a seguir entendiendo. Entramos al tercer aspecto de esto. Voy bastante rápido. Mire, bueno, pero ya también las muchachas empiezan a decir: qué bueno que le tocó a mi hermano, ¿no? Y que no me toca nada a mí. No te preocupes, a ti te toca otras cosas, pero no te las voy a decir ahora. Pero al hijo varón le toca una de ellas ahora, ¿sí? Porque a veces dice: no, qué bueno que le tocó solo a mi hermano. Mire, veamos lo que dice el verso 12, el verso 11 y 12 al mismo tiempo. Mire, y dice: y aconteció que después de que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. O sea, allí ya iba un grupo grande de seguidores. Pero mira lo que sigue diciendo el 12: y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Ahora, si dijera hija, fuera diferente, pero aquí está diciendo hijo único. En otras palabras, esta mujer estaba ¿qué? Desamparada. Esta mujer no tenía nadie quien la pudiera ayudar. A veces usted sabe que usted puede tener muchos hijos, pero como alguien decía por ahí: tengo tantos hijos, pero de tantos no hago ni uno. No sé si ese dicho será solamente allá por mi tierra, allá por donde yo nací. No sé si allá en la tierra suya lo digan. Pero aquí dice que esta mujer era único hijo. Y el único hijo que tenía había muerto. Ya estaba. Pero aún sigue diciendo la segunda cosa que yo le quiero mencionar, que en el tercer aspecto que yo me quiero detener es un poco. Dice, era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Ahora ya es otro grupo de gente acompañando a esta persona. O sea que iban dos grupos de personas distintas y cada uno seguía por diferente necesidad o por diferente aspecto. Estos iban tras aquel individuo que estaba muerto, pero allá en el otro lado venía entrando a la ciudad uno que tenía el poder de dar la vida. Qué precioso, ¿no? Que imagínense que cuando llevan a alguien por allá, imagínense que cuando alguien va, está allí y los dos van a encontrarse para llegar a un cementerio. Resulta que el que va muerto va un poquito más adelante, va ahí adelante, pero al mismo tiempo viene entrando aquel que tiene el poder de dar la vida. Qué dicha para todas las familias, ¿no? Que van en ese momento llorando, porque entonces dijeran: ojalá y venga ese que tiene poder. ¿Para qué? Para dar vida. Y cuando estas cosas suceden, mucha gente empieza a decir: eso solo es en las películas de Hollywood, ¿sí? No, pues yo te diré, hay una cosa, que esto no se trata de solo las películas de Hollywood. Esto es mejor que las películas de Hollywood. Esto tiene el poder para dar vida, para restaurar, para sanar, para salvar, y en toda circunstancia. Aquello es ciencia ficción, pero esto es poder de Dios, que son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque algunas veces nosotros lo vemos de esa manera, pero no nos imaginamos que realmente la magnitud del poder que tiene la palabra de Dios. Porque dice que habían muchos testigos cuando el Señor caminaba, cuando el Señor hablaba, cuando el Señor sanaba a los enfermos, cuando el Señor daba vida. Había mucha gente, pero la gente no se quedaba conforme, porque según donde iba el Señor, allá iban ellos. Y en este caso, Él estaba entrando a la ciudad, allá aquel pueblo de Naín, aquella ciudad de Naín, y allá iban tras de Él. La gente es inconforme porque siempre quiere algo más y más. Y ahí estaban ellos ahora. Y algo glorioso iba a suceder para todos aquellos que seguían al Maestro. Algo nuevo va a suceder siempre que nosotros nos mantengamos siguiendo al Señor. Siempre cosa nueva hará Dios con nosotros. Si nosotros permanecemos ahí firmes, el Señor siempre hará algo diferente. La misericordia de Dios, como tercer aspecto, como cuarto aspecto, se muestra
tan grande en este pasaje que lo declara en sí mismo en el verso 13, y dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Qué grande es el amor de Dios, que cuando nos ve a nosotros en aflicciones, también se compadece de nosotros. Al menos usted debería levantar la mano y decir sí, amén. ¿Sí? Porque cuántas veces nosotros, mire, le voy a decir algo. Algunas veces la persona puede ser muy inteligente y muy diestra en su trabajo, en lo que él desarrolle, pero llega un momento en tu trabajo, en lo que tú sabes hacer, que tienes todos los papeles y puedes ser muy bueno con la computadora y puedes ser muy bueno con esto y con la otra y hasta para el estudio, pero llega un momento que te quedas ahí así y le dices: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y los nervios se te ponen tensos y te ponen cerrado ahí, y tú dices: no sé si la voy a hacer. Ahora yo lo único que te pido es que tú me ayudes. O sea, que el estado del hombre da muestra que él no lo puede todo ni puede controlar toda situación. Hay uno que controla toda situación, hay uno que sabe todo, hay uno que conoce el interior del hombre, y ese es Dios. Por eso es que todos venimos a Él. Y Él conocía la condición de aquella mujer a la cual se le había muerto su hijo. Por tal naturaleza, Él tuvo una misericordia de esta mujer. Y vaya qué clase de misericordia, que es la que cada uno de nosotros desearía que aconteciese más a menudo en cada una de las familias en la actualidad. ¿Por qué? Porque realmente, si nosotros vemos, miren, en el Salmo 33:5 dice: el Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. En otras palabras, Él es justo. Por eso es que Él dice que Él no pondrá más cargas sobre nosotros de las cuales nosotros tendremos que llevar. Porque Él ama, dice. Por eso cuando Él ama la justicia, Él está diciendo: mira, a mí me gusta ser igual. Algunas veces nosotros pensamos: no, realmente yo creo que es injusto que un ser querido parta, que nos deje. No, es que Dios tiene tiempo para todo. Dios tiene tiempo para todas las cosas. Pero nosotros somos los que a veces queremos hacer. Hay lecciones a las familias, hay lecciones a los individuos, pero a veces nosotros no queremos comprender el amor de Dios para con nosotros y su justicia. Veamos el punto más relevante, veamos el aspecto más grande de este evento. Y eso lo dice en el verso 14. Acompáñame. Y acercándose, dice, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: vamos, tranquilo, pero ahí nomás lo vamos a dejar. Imagínense. Qué cosa tremenda, ¿no? Aquel que estaba paralítico lo tuvieron que poner en una camilla y subirlo en una escalera para ponerlo en el techo. Después romper el techo para dejarlo caer en presencia de Dios. A estos no, estos iban con el muerto en el hombro y ellos estaban allí. Y entonces él va allí y ellos tienen que detenerse. Y algunos de ellos quizás se preguntaron a sí mismos: ¿y este quién es? Y este que está diciendo que nos detengamos, este que con su autoridad está diciendo ahí, ese tiene más poder que cualquier principado y que cualquier potestad. Aleluya. Y ahora le estaba diciendo allí precisamente, dice que él toca el féretro. Y a mí me llama mucho la atención, en algunas ocasiones he predicado en el libro de Levíticos. Y póngale atención, porque esto es muy importante, porque algunas veces nosotros no comprendemos esas áreas importantes que significa la contaminación. ¿Sabe que usted, que un sacerdote, sabe usted que un levita no puede tocar algo muerto, ni mucho menos a un difunto tampoco?
Y él no tocó el muerto, él no quebró la regla levítica. Él estaba tocando el féretro. El féretro quiere decir la cosa donde a él lo llevaban. Y cuando él estaba tocando, a ver, ¿cómo le diríamos en nuestro lenguaje actual? Diríamos la caja, para entendernos mejor. Él tocó la caja, no tocó al individuo. No. Pero sí dijo la palabra, y la palabra tiene poder. Y aquellos que estaban allí iban a ser testigos de algo grandioso, así como aquellos habían sido testigos de algo grandioso cuando el Señor le dijo: Lázaro, ven fuera. Ahora estos que lo tenían cargado, estos estaban en peor condición. ¿Sabe que cuando la presencia y el poder de Dios está ahí, muchos de nosotros a veces dudamos del mismo poder de Dios? ¿Qué era lo que tenían estos, llevaban cargado? Un féretro a un muerto. Y cuando el Señor pone su mano con ellos, estos se me imagina, empezaron ahí, ¿no? Y empezaron así, vamos, y te vas a decir, no, y empezaron ellos, y estaban con, ¿qué va a pasar? Y usted, ahora acuérdese de esto y un poquito más. Deme un espacio aquí. ¿Se acuerdan cuando Josué y cuando Moisés iban a atravesar el Mar Rojo? Y entonces dice que ellos, a los levitas, ¿qué era lo que los levitas llevaban en sus hombros? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Qué era lo que llevaba? ¿Qué? El arca. ¿Y qué significa el arca? La presencia misma de Dios. Y estos estaban allí. Ahora temblaban por dos cosas: o se iban a ahogar, o era el qué, o era la presencia de Dios que los temblaba. En ambos casos es lo mismo. Es la misma presencia de Dios que tiene poder para cambiar las cosas. Ahí estaba. ¿Por qué? Porque los levitas sabían que humanamente, dice, bueno, si esto no sale bien, aquí se nos va a romper todo. Pero ¿quién no tiembla delante de la presencia de Dios? ¿Quién no tiembla delante de la presencia de Dios? Y estos estaban allí, y estaba tocando en ese momento, y dice, y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: joven, te ordeno, levántate. Está loco. ¿Cómo va a salir de ahí? Vamos. ¿Cómo va a salir de ahí? Y le dijo, ¿qué? Levántate. Esto significa palabra de autoridad y de poder. ¿Cómo le dijo a Lázaro? Levántate y sal fuera. No, pero allá con Lázaro dijeron, mira, ya este ya no tiene arreglo, ya este apesta. Bueno, este estaba más reciente, pero ya estaba bien muertito. El muerto estaba bien muertito, ¿sí? Ya no tenía chance. ¿Y cuántos iban a ser testigos de esto? Dos multitudes diferentes. Unas porque iban llorando de dolor, y los otros porque querían ver el poder de Dios. Ahora, esto es algo interesante en medio de todo esto. ¿Por qué? Porque Él está dando la orden. Y cuando Dios da la orden, dice en el instante, dice, el muerto se incorporó y comenzó a hablar. ¿Sí? Ahora, así, no, pastor, todavía eso es película, yo no lo creo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos. La pastora Mayra me llamó un día de esta semana. Ella tuvo que viajar en los días que estuvo acá, se fue para allá, para Nueva Jersey, allá por donde va a llegar York, allá. Ella se fue. Y también a su hermana, ya la habían desahuciado de cáncer. ¿Y qué te quiero decir con eso? Que solo Dios puede hacer las cosas y cambiar las cosas.
La semana pasada me llamó y me dijo: a mi hermana le acaban de decir que no tiene nada ya. Aleluya. Entonces iba a decir: pastor, pero es que eso es la medicina, eso es la sabiduría del hombre. Te diré lo que dice el proverbista. El proverbista dice que la sabiduría del sabio perece cuando él muere. ¿Sí? Pero el poder de Dios no, el poder de Dios sigue actuando aún todavía hoy. ¿Por qué? Porque suyo es el poder. Mire, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 24 y 25, dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Qué interesante. En otras palabras, aquel que oye la palabra de Dios, aquel que tiene fe en el Señor, ese verdaderamente sabe que si muere, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Y usted va a decir: pastor, pero lo único que yo traigo aquí encima es un rollo de problemas. ¿Y cómo se pone a decirme eso si lo que yo traigo es un rollo de problemas? No soy muy bueno para los dichos, como lo dije los días anteriores, pero te diré una cosa, ¿sí? Que no hay mal que dure 100 años, ni tampoco la tierra que lo aguante, ¿no? Pero te diré una cosa: el mal que tú tienes es pasajero. Aleluya. Se va, porque ese es el poder de la palabra de Dios. Porque algunas veces nosotros creemos que Dios no tiene tanto poder. Si en este caso que era tan difícil, Dios, el Señor, actuó. Ahora no digamos en el tuyo: pastor, pero menosprecia lo que yo estoy pasando, me diría. Usted no sabe lo que yo estoy pasando. No te preocupes. Si me trajeran a un bebé y lo sentara aquí a mi lado, y el bebé pudiera hablar, me dijera: pastor, a ver, ayúdame, porque yo no me puedo poner en pie. Tú no sabes el problema que yo tengo para poder. Y le haría el bebé así, ¿no? A ver, yo tengo un problema grande en poderme mantener en pie. Bueno, así somos cada uno. Al darnos cuenta la clase de problema que tiene tu hermano, tú dirás siempre: el mío es más grande, el mío es más grande. Pero hay uno más grande que todos los problemas juntos. Ese es Jesucristo, el cual tiene poder para poder ayudarnos en las necesidades. Porque por eso es que al niño, no te preocupes, al niño después le endurece sus huesos, le da estabilidad, y al rato empieza a correr, que ya no queremos que corra, que ya lo queremos querer detenido, ¿no? Sí, después lo queremos ahí quietecito. ¿Pero qué? Pero el poder de Dios es progresivo, nunca descansa. El poder de Dios siempre, y aunque estamos en esta tierra, siempre tendremos problemas. Siempre tendremos problemas hasta que no lleguemos a la presencia misma de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque este es un caso tremendo. En Hebreos capítulo 9, verso 27 dice: y así como está establecido que todos los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, quiere decir que en esta ocasión estaba también lo mismo. Había uno que ya había muerto y estaba, pero a este no le tocaba todavía el juicio. No se podía adelantar. Por eso es que Dios tiene los tiempos para todo. A veces cuando nos cuesta creer en el Señor, ¿verdad? A veces nos cuesta creer. No, nosotros nos estamos muriendo antes de que por eso el Señor le dijo: mira, lo que te pasa a ti no es de muerte, vamos, tranquilo, no te preocupes. Esto es para glorificar a Dios. Si tú estás pasando pruebas, dile: esto es para glorificar a Dios. Levanta tu mano y dile: lo que yo estoy pasando ahora es para glorificar a Dios. Levanta tu mano y dile: las pruebas que yo estoy pasando son para exaltar a Dios. Porque algunas veces no queremos darnos cuenta. Mire, a ver, esto me recuerda a aquellos jóvenes hebreos que los llevaron allá cautivos, ¿no? Oiga, pero qué tremendo es que lo lleven cautivo. Ahora yo sé que usted ha visto las películas, ¿no? Y la película de Daniel, y usted dirá: yo no sé si a ellos los llevaban así. No te preocupes, no los llevaban en primera
¿cómo dice? En primera línea. No, ni nada de eso. ¿Ha visto usted alguna vez los autobuses donde llevan a los presos? Dice que wow, mire, bien diplomáticos, ¿cómo los llevan ahí? ¿Ve? Un autobús de esos, ahí los llevan, ¿no? Sí, pero ve a verlos cómo los tienen ahí cuando están sentados. Si no sabes, date cuenta, ellos van como encadenados, para que ellos no se puedan levantar de donde están. Esta era la condición de aquel muchacho llamado Daniel, pero que también, aun cuando fue llevado encadenado y puesto en esa condición, el Señor estaba con él, y el Señor fue exaltado con él entre medio de todos aquellos reinados. Eso quiere decir que también Dios está con nosotros, no importando que aunque nosotros seamos emigrantes, Dios está con nosotros. Amén, aleluya. Porque algunas veces, ¿sabe qué? La persona dice, no, pues yo creo que ya no. Yo vengo aquí por el sueño americano, yo vengo aquí por el billete. No, mire, yo le doy gracias a Dios que no vine por el sueño americano ni vine por el billete. Vine porque Dios me trajo, porque Él me quería salvar. Sí, Él me quería salvar, por eso estoy acá. Pero usted es un caso entre tantos, la mayoría viene. Bueno, ya es tiempo que todos agradezcan al Señor, ¿ve? Ya es tiempo que le digan, Señor, ahora sí entiendo que tú me trajiste aquí para ser salvo. Ahora sí entiendo que yo vine acá, Señor, para reconocerte en mis caminos. Y esa es la misericordia de Dios. Pues, si no, ¿qué hubiera sido de tu vida allá en tu país? ¿Qué? ¿Cómo estuviera? No me diría uno, mire, yo estuviera bien así. No, mira, dale gracias a Dios por lo que está pasando, porque en medio de todo ello alumbrará la luz de Cristo sobre tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 11 y verso 25, dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Qué interesante. ¿Qué es lo que estamos pasando ahora? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te pone triste? ¿Qué es lo que te deprime? ¿Qué es lo que está aconteciendo que te tiene así? ¿Qué es lo que te está pasando que te tiene tan malhumorado? ¿Sí? Pastor, ya aparece el chavo, ¿no? Tirando patadas. Si usted no sabe, ni me entiende, ni nadie me comprende, nadie me quiere. No, hermana. Te diría una cosa: despójate del hombre viejo, ven a Cristo, entrega tus cargas, recíbele hoy, que hoy es el día de salvación y de liberación, porque solo en Él hay descanso y vida eterna. Póngase en pie. Porque en realidad algunas veces nosotros queremos hacer las cosas a